Bienvenidos. La enseñanza del Yom de hoy se titula Con la vara que midas serás medido, basado en el texto de Matidya, Mateo capítulo 7, verso 1 al 2. Nuestro rabino Yahshua nos enseña esto, que dice en Lucas capítulo 6, verso 36 al 37. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. La Escritura nos muestra que el perdón de nuestros pecados está condicionado si perdonamos a quien nos ha ofendido. Porque quien no perdone a su prójimo, tampoco será perdonado su pecado. En Matidya, en Mateo capítulo 6, 12 y por aparte el verso 14 y 15 dice: Perdona el mal que hemos hecho, como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Porque si perdonas a otros sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. Pero si tú no perdonas a otros sus ofensas, tu Padre Celestial no perdonará las tuyas. Así que está condicionado nuestro perdón, y cuando hacemos la tefilá, cuando hacemos la oración y se dicen estas palabras: Padre, perdóname, así como perdono a aquellos que me han ofendido. Pero si realmente no perdonamos, pues también el Padre Celestial Yahweh no nos va a perdonar. ¿Cuántas veces al día debemos perdonar a nuestro ají, a nuestro hermano? De acuerdo en Matidya, Mateo capítulo 18, verso 21 al 22. La respuesta es 70 veces 7. En palabras claras, debemos perdonar siempre. A nuestros ajín que se arrepientan y nos pidan perdón, tenemos que perdonarle. Y no estarle sacando en cara y estarle diciendo y en fin, al final no perdonar. Eso no es de la palabra, sino que tenemos que ajustarnos a lo que dijo Yahshua. Perdonar a nuestro ají por día 70 veces 7, o sea, siempre. Meditemos en esta parábola de Matidya de Mateo, capítulo 18, verso 23 al 35. Por esta razón, el reino de Yahweh puede ser comparado a un rey que decidió ajustar cuentas con su siervo. Enseguida le trajeron un hombre que le debía millones, y como no podía pagar, su amo ordenó que él, su mujer, sus hijos y todas sus posesiones fueran vendidos para pagar la deuda. Pero el siervo cayó de rodillas ante él, le suplicaba: sé paciente conmigo y yo te lo pagaré todo. Así que por piedad hacia él, el amo le perdonó la deuda y le dejó ir. Pero al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, gritando: «Págame lo que me debes». El compañero, postrándose de rodillas delante de él, le rogó: «Ten paciencia conmigo, yo te pagaré». Pero no quiso, sino que le hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los otros siervos vieron lo que había pasado, se pusieron extremadamente tristes y fueron a contarle a su amo todo lo que tuvo lugar. Entonces el amo mandó a llamar al siervo y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. ¿No debiste tú haber tenido compasión con tu compañero como la tuve yo contigo?». Y con ira, su amo le entregó a los carceleros para castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Así es como mi Padre Celestial los tratará si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Esta parábola que nos dice Yahshua es la realidad. Hay personas que cometen unas faltas graves y piden perdón, pero cuando esa persona tienen que perdonar una falta y no grave, arremete con todo, sin compasión, te dicen palabras terribles
y su voz llena de ira, sus ojos con odio, y al final no te perdona, sino que condena a uno de culpable y lo dejan herido por esos graves golpes de espada que sacan de su boca. Pero por ello les ocurrirá como está escrito. Esta frase de aquí, de este texto, donde dice: entonces el amo mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. ¿No debiste tú haber tenido compasión con tu compañero como la tuve contigo? Y con ira su amo le entregó a los carceleros para castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Así es como mi Padre Celestial los tratará si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. La Torá de Yahweh nos enseña a cómo no debemos juzgar. Por ejemplo, pasando sentencia, condenando, murmurar, juzgar o juzgar por las apariencias superficiales. Esa no es la forma correcta de juzgar. Veamos el orden de Mateo capítulo 18, verso 2 y el verso 3. Las palabras de Yahshua. Dice que llamó a un niño hacia él, le puso en medio de ellos y dijo: sí, en verdad les digo que a menos que ustedes cambien y se hagan como niños pequeños, no entrarán en el reino de Yahweh. Y ahora leamos el verso 15 en este mismo capítulo 18 de Matidya. Además, si tu hermano comete pecado en contra tuya, ve y muéstrale su falta, pero privadamente, solamente entre ustedes dos. Si te escucha, has ganado de vuelta a tu hermano. Esta es la forma correcta de arreglar un problema en la comunidad, que sean solamente las personas afectadas en ese problema y privadamente tienen que hablarlo, pero no que se haga un chisme, que resulte que ya este hermano o esta persona ya le dijo a fulano, mengano, perengano, sutano y ya todos sepan y sea un chisme. Eso no es la forma correcta de arreglar un problema, sea familiar o sea en la comunidad de Yahweh. Ahora veamos la forma de juzgar de acuerdo a la Torá. Debemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Debemos denunciar a los falsos maestros. Debemos exponer el error por medio de la escritura, no por nuestros pensamientos y con gritos y no, sino se tiene que demostrar por las escrituras si uno está equivocado. También se tienen que denunciar las falsas doctrinas. Se debe redimir al pecador. Se debe reprender y no participar de las malas obras, las malas acciones. Y debe ser removido de la asamblea, de la quejilá, a la persona que cause división. Tiene que ser removido después de tener 2 advertencias y siga, pues en ese proceder equivocado tiene que ser removido de la quejilá. Un siervo de Yahweh denuncia el error para despertar una conciencia de amor a la verdad. Ese es el propósito. Yahshua, el Mesías de Israel, vino a llamar a los pecadores. Como dicen Mordejai, Marcos, capítulo 2, verso 16 al 17. Cuando los maestros de la Torá y los perushim, los fariseos, vieron que estaba comiendo con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a sus talmidín, a sus discípulos: ¿por qué come él con cobradores de impuestos y pecadores? Pero Yahshua, oyendo la pregunta, les respondió: los que necesitan médico no son los sanos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y leamos lo que dice en Yahanán Aleph, primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yahshua, HaMashiach, el Sadik, el justo, quien ruega al Padre por amor a nosotros. Así que, amados, con la vara que midas serás medido. Aquellos que les gusta juzgar y no perdonar, aquellos que les gusta condenar y dar esos golpes de espada con la lengua, con la boca,
y teniendo cólera, ira, enojo, celos, esos son los frutos de la carne, expuestos a la vista de todo el que ve ese comportamiento. Así que, como está escrito, el que tenga compasión alcanzará compasión, pero el que no, tampoco alcanzará compasión. Que tengan un bendecido Yom, un bendecido día, amados Ajin y Jotis. Shalem Alejem, paz a ustedes.